Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me esté acompañando en esta lectura colectiva de Conspiraciones México a través de 6 siglos. Nos toca hablar del segundo capítulo, es decir, el primer siglo de lo que ahora llamamos México. Antes de eso, algunas cosas sobre sus amables comentarios. Alguien nos hizo favor de poner una descripción detallada de la sucesión de Carlos, de cómo es que Carlos llega al poder, porque, como bien comenta al inicio, en realidad él no es rey nunca de Castilla. La reina es su madre Juana, nada más que pues la tienen encerrada, es Juana la loca, y Carlos en el fondo es simplemente regente, solamente llega a ser rey los últimos meses. Muere Juana, él es entonces el rey, y abdica casi de inmediato. Es un detalle que yo creo que no es tan importante, pero bueno, está en el libro mencionado, y gracias al comentario, insisto, detallado de uno de ustedes, alguien me pregunta alrededor de esto, ¿por qué no hablé de la revuelta de los comuneros? Hay no solo esa revuelta de los comuneros en Castilla, sino movimientos populares en contra de Carlos a su inicio, porque pues todavía estamos hablando, insisto, de esta Edad Media, en donde los reyes lo son en buena medida porque cuentan con el apoyo de sus súbditos, de las personas que están en ese lugar, que los respaldan, y por eso Carlos tiene que andar peregrinando en Castilla y en Navarra, y para que en cada uno de esos lugares la estructura política que sostiene al rey pues le declare su lealtad, cosa que efectivamente ocurrió, pero no siempre de manera totalmente pacífica. Había gente que no se convencía y hubo que convencerla por el viejo método de la violencia. Le insisto, no fue nada sencillo el arranque de Carlos. Estamos hablando de un joven, 16 años, que no hablaba español, ya lo platicamos, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. Me preguntaba este amigo que comentaba sobre los comuneros, si habría una relación entre eso y la decadencia de la agricultura de Castilla. No lo encuentro. Son muchos años de distancia. Efectivamente va a caer la agricultura en Castilla, pero va a ser ya en el siglo XVII, ya lo comentábamos, es una gran caída, tanto en producción como en población. En esa época, si no se producía lo suficiente, la gente se nos moría, no era como ahora. La relación entre población y producción era mucho más cercana. Entonces, una caída en la producción agrícola se llevaba a la gente. Pero no veo relación entre esto. Y finalmente, comentarios acerca de la Inquisición. A lo mejor no lo expliqué bien. La Inquisición, claro que existió, sin duda. Lo que es la leyenda negra es atribuirle a la Inquisición miles de muertos, que no está fácil encontrar, no hubo tantos. Sí hubo cosas bastante feas de parte de esta Santa Inquisición, encabezada por los dominicos buena parte del tiempo. Pero la leyenda negra está escrita por ingleses, franceses, holandeses, magnifica el tema para poder decir que España es reaccionaria y que el catolicismo es negativo y que la neta la traen ellos. Esto pasa siempre, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refería. Pero ya me voy al capítulo 1, que le digo arranca en 1524, bueno, capítulo 2, pero es el primero para Nueva España. Puse como arranque 1524 porque es el momento en el que Cortés es amo y señor de estas tierras. Y de veras cree que es amo y señor. Y ahí empiezan los problemas. Le encarga a Cristóbal de Olid que vaya a las Ibueras, lo que hoy es Honduras, en una expedición para ir ampliando los terrenos que estaban poblando, ¿se acuerda? Ese es el objetivo de la conquista, como le llaman. Se va a Cristóbal de Olid, pero en el camino Cortés se entera que este Olid anda en pláticas con su gran enemigo, el que está en Cuba, Diego, y entonces decide ir a castigar a Cristóbal de Olid. Pero ya está medio tocado. Se le ocurre que va a ir por tierra.
y lanza una expedición que ya no es como en la que se vino de Cuba, en donde pues traían lo necesario y gente que pudiera pelear y todo eso. No, no, esta expedición a las Cibueras ya lleva saltimbanquis, ya lleva peluqueros, lleva cocineros, es un sultán. Y no tiene la más remota idea que para llegar allá va a tener que atravesar por Tabasco, que está lleno de pantanos, y luego por Chiapas, que está lleno de cerros, y ahí se le va muriendo todo mundo. Llevaba entre tantas gentes, llevaba a Cuauhtémoc, y por ahí alguien le dice que Cuauhtémoc está haciendo un complot en su contra y decide matar. Y lo mata ahí en el camino. Insisto, ya ahí está la decadencia de Cortés, lo que había logrado, lo hizo pensar que ya estaba al borde de ser un rey prácticamente, eso creo, ¿eh? Y comete estos errores. De regreso, milagrosamente logra regresar. Cuando llega, los que había encargado que cuidaran Tenochtitlan ya estaban haciendo desmanes. Entonces, pues ya tiene un montón de problemas encima. No tiene lo que él había pensado. Se lanza a España a ver a Carlos para, pues, cosechar ya en serio, ¿no? 1528 se va, lo recibe Carlos, el emperador, ¿ya? Y pues le agradece muchísimo lo que ha hecho, lo convierte en marqués, como le había yo dicho, es prácticamente el único título nobiliario en mucho tiempo, le da una encomienda inmensa, creo que son 23,000 personas las que le encomienda para que los haga cristianos y para que trabajen para él. O sea, se vuelve millonario, ¿no? Cortés, pero no va a ser gobernador. Y en esto, Carlos está aprendiendo de lo que había pasado antes. Acuérdese, Cristóbal Colón, cuando le encargan que venga para acá, porque él dice que está bien fácil llegar. Por cierto, el cuento este del huevo de Colón es un cuento, ¿eh? Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Lo que no estaba claro es si había algo en medio entre Asia y Europa. Sabían de qué tamaño era la Tierra desde tiempos de los Ptolomeos. Y pues todos los navegantes decían, pues está bien la idea de Colón, pero por lo que sabemos, la distancia es tan grande que se nos van a morir en el camino. Hay el rumor de que Colón tenía noticia de que había tierra en medio, más cercana. Es un rumor, no está documentado con claridad, pero es muy probable que fuese así, porque de otra manera era una locura hacer lo que hizo. Bueno, se lanza y pues le dan un montón de títulos cuando logra encontrar América, incluyendo pues el que se haga cargo de esta zona. Es un desastre Colón como administrador, acaba siendo procesado, encadenado, enviado a España para ser juzgado allá. Y desde entonces aprenden los reyes de España, les voy a decir así, que pues, hay que tener cuidado con esta gente que manda uno a conquistar, porque luego se vuelven locos y creen que son igual que uno, ¿no? Igual que el rey, pues no. Entonces, lo que va a hacer Carlos es pues, darle todo esto a Cortés, pero no lo nombra gobernador, nombra una real audiencia. Esa real audiencia tiene 5 personas, se les mueren 2 casi de inmediato, ya nomás nos quedan 3. Y uno de esos 3 es Nuño de Guzmán, es el peor criminal creo que tenemos en ese periodo. Es un asesino que de inmediato se lanza hacia Michoacán a matar gente y de ahí se sube por lo que ahora es Jalisco y hacia Sinaloa matando a todo mundo. Cuando se enteran por allá, pues nombran una segunda audiencia, 2 años después, no tanto tiempo. Y esa segunda audiencia tiene como un objetivo clave ir a agarrar a este Nuño de Guzmán y procesarlo. No lo lograron, pero bueno, cuando menos se limitó un poco el daño. En 1535 se nombra al primer virrey, don Antonio de Mendoza, que va a ser un gran virrey. A él le va a tocar un momento clave. En 1542, Carlos emite un conjunto de leyes que se conocen como las leyes nuevas. Esas leyes tienen como objetivo limitar el abuso por parte de los conquistadores sobre la población indígena. Recuerde usted, cuando se empieza a poblar esta región, Cortés se pone a repartir encomiendas. La encomienda es una especie de construcción social productiva heredada de la Edad Media, en donde hay una persona que es
la que va a tener un territorio que incluye a las personas que ahí viven, y en el caso de lo que se hizo tanto en la Reconquista y luego en las Islas Canarias, luego en el Caribe y ahora en lo que se llama Nueva España, la idea es que vas a evangelizar a estas personas, o sea, se te encomienda a ti hacer lo que el rey se ha comprometido con el Papa y a cambio, pues el trabajo de esta gente lo puedes cosechar tú. Esa es la encomienda. Los reyes ya no querían encomiendas, pero Cortés le escribe en una de sus cartas de relación a Carlos, le escribe diciendo es que no hay otra forma, man. Si yo no les reparto así, estos son unos abusivos y va a estar peor. Y entonces él se pone a repartir. Por eso le digo, Carlos le tenía cierta medida al Cortés, porque pues se iba a quedar con todo. Entonces, en 1542 se hace estas leyes nuevas que traen, entre otras cosas, el fin de las encomiendas. Pero, pues, una cosa es decirlo allá y otra cosa aplicarlo acá. Entonces, don Antonio de Mendoza, cuando le llegan las leyes, dice, hombre, tan bien bonitas, nomás que no se pueden aplicar. Y de ahí viene la famosa frase, acátese pero no se cumpla. No es que esa fuera la primera vez que se usó, ese era un recurso también medieval, en el cual la idea es que no se pone en duda la autoridad que tiene el rey para decretar algo. Lo que se pone en duda es que haya la posibilidad de aplicarlo en ese momento por razones de peso. Yo creo que puede parecerse un poco a lo que se hace en México, o se hacía, yo ya no sé si se va a poder hacer, que de pronto un juez suspende la aplicación de una ley porque pues, no pone en duda la atribución del poder legislativo, pone en duda que pueda ser aplicable en ese momento. Y se suspende, y ya empieza la discusión entre los dos poderes hasta que eventualmente o se aplica o se modifica la ley. Entonces es un poco esa misma idea. Eso hizo Antonio de Mendoza, dijo, está bien, acátese, pero no se cumpla. No la voy a aplicar así como viene, sino que voy a empezar a hablar con los encomenderos y vamos a ir negociando caso por caso cómo se las vamos quitando. Las encomiendas duran 2 generaciones, ya prácticamente nadie llega a la tercera generación, porque pues esta idea de que se podía heredar pues iba en contra del poder del rey. Si se puede heredar la encomienda, pues entonces el encomendero en los hechos es dueño. Y en esa época, acuérdese, nadie puede ser dueño de nada, todo es del rey. Y es el rey quien te da chance de hacer cosas, de tener propiedades. Eso es lo que aquí en México reprodujimos en el artículo 27 constitucional en 1917, al decir que el Estado es el que tiene la propiedad original y originaria de todo. Y gracias a eso pudieron hacer reforma agraria, ejidos y luego expropiar y ya nos habíamos salvado de eso, pero bueno, ya regresamos. Lo dejo ahí porque esto ya es del tiempo moderno. Después de Antonio de Mendoza nos toca otro virrey muy bueno, don Luis de Velasco, padre. Su hijo también alcanzó a ser virrey un tiempo después. Viene después de él el marqués de Felces. Se lo platico, este es famosón porque duró muy poquito, y duró poquito porque durante su mandato, empezó en 1564, viene la famosa rebelión de Martín Cortés, un intento de independizar a este país desde entonces, pero a manos de hijos de los conquistadores. En realidad, hay duda de si Martín Cortés estuvo totalmente involucrado o no, los hermanos Ávila sí, a esos son a los que se ejecutan, pero bueno, pues se llevan al marqués de Felces y traen a otro, Enríquez de Almanza, bien, estuvo 12 años en el cargo, y después de él, en 1621, llega el marqués de Gelves, del que le platicaba yo la semana pasada, que es el que se pone a aplicar aquí una reforma administrativa que genera la respuesta de todo mundo y termina con pues, el encarcelamiento de él, luego mandan otro virrey, lo renombran virrey por un día para que no se sienta mal y se lo llevan para allá. Pero le comentaba yo, en ese momento es cuando los de aquí se dan cuenta que no hay que hacerle mucho caso a los de allá. Ya siguiendo un poco lo que había iniciado don Antonio de Mendoza, pues dijimos, mejor nos administramos nosotros, mano, porque allá no están entendiendo la realidad de lo de acá. Creo que hay mucho de razón en ello y también en eso pues, inicia nuestro proceso de negociar todo tipo de reglas, ¿no? En ese sentido,
Estamos frente a una construcción muy, muy medieval. Es el pueblo el que sabe qué es lo que hay que hacer. Y aun cuando el soberano sea aquel, pues el pueblo administra eso porque tiene sus propias formas de proceder, digámoslo así. Esta es la forma como se va construyendo el gobierno durante este primer siglo, pero no es lo único que pasa, ¿no? Pasa otra cosa muy importante que usted ya conoce, se muere un montón de gente. La mayor parte de los muertos no tiene nada que ver con la violencia de los españoles, que sí hubo, no hay duda, como la había en todos lados en esa época, y aquí un poquito, a lo mejor más. Casos como el de el señor Pedro de Alvarado, que era bastante atrabancado, o de Nuño de Guzmán, que era un criminal, pues esos casos son, digo, clarísimos, no hay duda. Pero la mayor parte de las muertes es por enfermedades. Nos habíamos separado los que vivían aquí de los que vivían allá hace tanto tiempo que las enfermedades pues eran distintas. Recuerde usted, buena parte de las enfermedades infecciosas provienen de nuestra cercanía con los animales. Cuando empezamos a sembrar y a domesticar animales y a vivir junto a ellos, pues empiezan los problemas. La gripa, pues es una enfermedad de las gallinas, ¿no? Por eso se llama gripe aviar, entre otras. Hay también de puercos, ¿no? La viruela, ¿se acuerda usted? Viene de las vacas, ¿no? Entonces la vida con los animales nos fue generando enfermedades. Los que vivieron junto a esos animales, pues se fueron muriendo y sobrevivían los que aguantaban mejor. Eso significa que eran relativamente inmunes, no por completo, pero relativamente inmunes. Esos eran los de allá. Los de acá no tenían ni vacas, ni gallinas, ni puercos. Entonces no tenían inmunidad alguna. Llegan aquellos, traen los bichos y órale, güey. Empieza a morirse la gente, pero a pasto, ¿eh? ¿Cuántos? No tenemos la más remota idea. Hay varios estudios tratando de evaluar. Lo que más o menos está claro es que para mediados del siglo XVII, 1650, ¿no? Es cuando ponen el año, pero no cree usted que hubo un censo, ¿eh? Más o menos. En 1650 había aquí 2 millones de habitantes. 2.3 dice doña Gisela von Vossever, y García dice que 1.9 millones. Medio millón ya venía de fuera, ¿eh? Es decir, ya estaba no equilibrada la población, pero en 1650 un tercio, una cuarta parte, un tercio más bien, viene de fuera y lo demás es de aquí. Entonces, pues ya no es, digamos, los pueblos originarios inmensos con un puñado de conquistadores, no, ya está más o menos equilibrado. Entre tantos que llegaron, hay muchos africanos, muchos negros, pues, como les decíamos antes, ahora luego se molestan por eso, pero bueno, de ese color es la piel. No hay racismo aquí, ¿eh? No, nada parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, nada, ni cerquita. Estos esclavos africanos, porque eran esclavos muchos de ellos, eran traídos aquí para hacer cosas que los americanos no podían hacer o no querían hacer. Una de ellas es el trabajo con los animales. A los americanos no les gustaban las vacas, no eran buenos para eso. Y en cambio los africanos eran buenísimos para andar pastoreando vacas. Entonces ahí ya traen muchos esclavos y muchos otros los traen para el servicio doméstico. Y entonces, pues como llegan a estos puestos relativamente altos, digámoslo así, los africanos menosprecian, discriminan y abusan de los indígenas. No es que sea una cosa como el racismo estadounidense, insisto, pero si quiere usted encontrar algún tipo de racismo, ese es el que hubo aquí. Algo para lo que no servían los africanos era para entrar a las minas, ahí sí se morían luego, y fueron los indígenas los que hicieron esa chamba. Entonces, pues ya tenemos este proceso de construcción del gobierno, tenemos este proceso de destrucción de la población, y entonces ocurre un fenómeno curiosísimo. Estábamos primero repartiendo a cada conquistador un espacio grandote de tierra con todos los que hubiera ahí. Eso era una encomienda. Las encomiendas se empiezan a eliminar porque desde España se piensa, y creo que con razón, que es un abuso para la población. Entonces lo que se construye es una cosa distinta, ligeramente distinta, que se llama un repartimiento. Un repartimiento implica que la corona le otorga a un señor un espacio de tierra, pero no el control sobre la población, ni por consecuencia su evangelización. ¿A quién se lo encarga? A los frailes.
Los frailes van a ser los que llegan aquí a tratar de cumplir con la evangelización, porque, hombre, parte de los conquistadores ni leer sabía, menos se iba a poner a andar educando en el evangelio a los indígenas. Lo que quería era que trabajaran para él. Los frailes sí, y los primeros que llegan son franciscanos. Llegan tres casi de inmediatos. El más famoso de ellos es Pedro de Gante, probable familiar de Carlos. Acuerda que Carlos nació en Gante, y de la familia pues parece que era Pedro. Luego vienen los 12 apóstoles, entre ellos Motolinía, Fray Toribio de Benavente. Esto de Gante y de Benavente es por el lugar donde nacieron. Digo, acuérdense, los apellidos todavía no eran una cosa estable en esa época. Los frailes son los que hacen la mayor parte de la chamba inicial, hacen sus grandes monasterios con estas capillas a cielo abierto para que llegaran todos los indígenas, y ahí bautizaban 5,000 personas echando agua, y obviamente había 5,000 bautizados, pero que no entendían nada del evangelio, porque pues no estaba nada sencillo. Acuérdense, estamos hablando de religiones aquí, habrá quien diga conjuntos de creencias, no discutamos detalles. Religiones que teníamos aquí, que son religiones de pequeños dioses que apenas se están convirtiendo en grandes dioses. Los grandes dioses que hay en todo el espacio de Mesoamérica son esencialmente Quetzalcóatl y Tlaloc, sobre todo Tlaloc, que está en todas partes, es el del agua, pues. Quetzalcóatl, un poco producto de las primeras llegadas de los que les llaman chichimecas, especialmente toltecas, tal vez incluso teotihuacanos, pero de eso tenemos una información menos clara. Huitzilopochtli, pues es un dios específico de los aztecas, es el que anda matando gente a cada rato, y por eso ellos mataban gente con tanta facilidad. Entonces están en esa forma de religión. Mientras que los que llegaron, se acuerda, son monoteístas, traen a un solo Dios que va a perdonar los pecados de la gente. Pues eso del pecado para los que vivían aquí no es algo comprensible, no ocurría. Entonces hay que convencerlos de que son pecadores primero para que luego vayan a pedir que se les perdone. Entonces es un proceso bien complejo en el cual pues los frailes que llegaron tampoco eran así, que diga usted, grandes teólogos. Y los que estaban aquí pensaban distinto. Entonces vamos construyendo una religión aquí diferente. No es el catolicismo castellano y mucho menos es el de Roma. Y mientras estamos haciendo eso, en 1563 se hace el Concilio de Trento. En ese año termina. Y de ahí surge la iglesia de la Contrarreforma. Y esta es una iglesia bien dura. Y eso en Castilla mismo no les gustó para nada. Y acá menos. Pero, pues acuérdense, para 1624, cuando nos peleamos con el Marqués de Gelbes, decidimos que ya no le íbamos a hacer caso a nadie. Para ese entonces empezamos ya a tener una religión más local, ¿no? Católica sin duda, pero es católica mezclada con lo que había aquí, en distintos lugares diferentes cosas. ¿Cómo estaba aquí? Aquí lo que tenía, la estructura en la cual funcionaba la sociedad novohispana, le voy a llamar así, pero era todavía prehispánica en proceso, era alrededor de pueblos que llamaban Altepetl. Altepetl es la combinación de alt, agua, y tepetl, cerro, agua-cerro. Eso es un lugar, es un pueblo. En ese pueblo vive un grupo de personas que son un calpulli, y ese calpulli tiene un dirigente que se llama Tlatoani. Los españoles llegan, ven eso y dicen, Altepetl, Calpulli, Tlatoani es un pueblo, un barrio, un cacique. Y esos nombres les ponen. Y con eso nos vamos de ahí en adelante. Para mí el Calpulli no debe interpretarse como barrio, sino más bien como clan. Y estos clanes son exactamente lo mismo que habían sido en el viejo continente en la construcción de los pequeños dioses. Recuerde usted, alrededor de cada pequeño dios estaba una ciudad conformada por 2 o 3 clanes
que son los Calpulli de aquí, o Calpultin, ese es el plural que teníamos aquí. Entonces, esto lo tratan de mantener los españoles, porque si lo destruyen, puta, ¿cómo gobiernan, man? ¿No? Acuérdense, al principio son un puñado de conquistadores y millones de indígenas. Entonces dicen, mantenemos estas estructuras, les ajustamos los nombres, a los caciques de cada pueblo, a esos los tratamos bien, porque pues son como equivalentes nuestros, más chafitas, pero equivalentes, y con base en ellos podemos gobernar. Y así es como arrancan. Conforme se va muriendo la gente por los bichos y las vacas, pues esto se empieza a descomponer. Y entonces este proceso que había iniciado de encomiendas a repartimientos, tiene que tener una nueva etapa, que son las congregaciones. Se había muerto tanta gente que para poderlos tener en una misa, para poderlos evangelizar o para que pudieran chambear, mano, había que volverlos a juntar. Había 4 que estaban en aquel cerro y 5 en el otro y 6 junto al río, en donde antes había usted visto centenares de personas, ahora eran 10 o 20. Bueno, pues vénganse todos para acá. Y ahora vamos a hacer aquí el Altépetl, hermano. Y pues vienen de distintos Calpultin, pues ahí se acomodan como puedan y vamos a tratar de funcionar así. Este proceso de congregación y este vaciamiento del espacio es lo que va a llevar a el inicio de lo que hasta el siglo XX llamamos haciendas. Esa es la forma como se va a empezar a construir una nueva manera de poder producir, de poder acceder a la población para evangelizarla, de poder funcionar, man. Y estas haciendas iniciales pues van a construirse para que más o menos pues la vayan llevando y podamos tener suficiente comida. Hay haciendas alrededor de las minas, porque pues el que trabaja en la mina necesita comida, entonces hay que poner una hacienda junto para que le produzca pues el maíz, eventualmente cuando se acostumbraron el puerquito o el pollo o lo que fuera. Estas haciendas van a ir creciendo junto con los comerciantes, que son los que van a ir administrando la producción de las haciendas para llevarlo a las ciudades que empezaban a aparecer, hacia los pueblos que sobrevivían. Y la verdad es que Nueva España produce muy poca plata en esa época. Pues aprenden que nos vinieron a saquear la plata, pues la que estaba, ¿no? Plata y oro que tenían ya hecha ahí en las manos los aztecas o quien fuera, es así, la agarraron y se la llevaron. Pero se acabó y conseguir nueva plata no estaba nada sencillo y no pudieron durante un buen rato, Hasta mediados del siglo XVII, México produce muy poco, o lo que ahora llamamos México, y donde se produce plata a lo bestia es en Perú, específicamente en Potosí. De ahí es donde saquean los españoles, pero de acá no saquearon porque no había, no porque no quisieran. Pero bueno, logramos en este proceso pasar de esta época prehispánica y la llegada de los europeos, de este encuentro que ya hemos comentado, para mí es espectacular, a un proceso en el cual la corona española está tratando de cumplirle al Papa lo de la evangelización, pero al mismo tiempo está tratando de evitar los desmanes de los conquistadores. Tenemos a los frailes por aquí que están haciendo eso sin mucha idea, porque no creo usted que eran brillantes, pero además con grandes conflictos entre ellos, especialmente entre franciscanos y dominicos, que no se quieren nada, y de ahí viene en parte el trabajo de Bartolomé de las Casas, dominico, que lo que quiere es demostrar que los franciscanos no sirven para nada y que quien debe hacer todo el proceso son los dominicos. Incluso le dan chance a él de hacer un estado ahí en Chiapas, un fracaso absoluto. De esta época el único diocesano que es famosón es Vasco de Quiroga, que llega ahí a Michoacán y aprovechando que ahí sabían usar metales, específicamente el cobre, pues los pone a trabajar a unos en cobre, otros en guitarritas, otros en muebles y construye esta utopía también. Todos ellos eran utópicos, todos ellos estaban convencidos que las personas que no habían tenido contacto con Europa eran mejores, y que lo que había que hacer era evitar el contacto con los españoles y permitirles a estos organizarse adecuadamente, guiados por un hombre de Dios.
Estas utopías son una tragedia también. Las últimas que hay son las del Paraguay, las que salen en la película La Misión, que pues ya tiene muchos años que salió, pero si no la ha visto, véala, es bonita película. Y refleja las últimas utopías que hubo en América, que son jesuitas, y su destrucción cuando se recompone el mapa entre Portugal y España. Pero bueno, llegamos entonces en el primer siglo a una Nueva España con mucha menos población, que se ha estructurado alrededor de lo que había aquí, más las ideas medievales que van llegando, con un catolicismo que no es exactamente el castellano, pero que tiene una vida propia y más rica, porque se está llenando continuamente de estos que eran dioses locales y que ahora se han convertido en santos, y por eso estos Altépetl van a estar teniendo nombres de un santo y el nombre que tenga que ver con el dios local. Y por eso lo seguimos teniendo así estos nombres. Y en esa Nueva España de mediados del siglo XVII, en donde va a ocurrir un fenómeno determinante, que es la aparición en 1648 de la primera narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que habrían ocurrido en 1531. En todo ese tiempo no había habido nada. 1648. Un párroco de la Ciudad de México, que se llama Miguel Sánchez, publica este libro. Y eso va a ser la base de la gran Nueva España. Lo platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.